¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informe Valladolid. En el programa de hoy les contaremos todo lo que se ha vivido entre fogones en la cúpula del milenio, en el concurso nacional de pinchos y en el certamen internacional de la tapa. Otro de los eventos de esta semana ha sido la 13ª edición de la Bienal ARPA, una feria que es la única de España que trata sobre patrimonio. Y precisamente de patrimonio y de urbanismo vamos a hablar en unos minutos con nuestro invitado de hoy. Él es Óscar Ares, arquitecto vallisoletano que acumula casi 25 años de trayectoria en el sector profesional. Ahora vamos a profundizar en una de las noticias, sin duda, de la semana, la nueva alianza de Renault con una empresa china. Esta semana el grupo Renault anunciaba que vendía el 50% de su división de combustión a una empresa china, a Geely. Esta parte afectaría a la parte de motores de la empresa, que pasará a denominarse Horse, una noticia que afectará a los 2.400 trabajadores de los 6.500 que trabajan aquí en la factoría de la provincia de Valladolid. Se trata de una de las noticias más importantes y una de las decisiones más relevantes que ha tomado el grupo Renault en los 70 años que acumula de trayectoria empresarial. En el año 1950, la compañía estatal francesa Renault buscaba un socio industrial para fabricar vehículos en España bajo su licencia. En 1951 se abrió una ronda de financiación para atraer inversores en la que 5 empresarios vallisoletanos aportaron 60 millones de pesetas. De esta manera se creaba la Sociedad de Fabricación de Automóviles S.A., FASA. En 1952 se realizaron trabajos de adecuación en los talleres de montaje para la producción del Renault 4 caballos y en agosto del 53 circulaban por la ciudad las primeras unidades del modelo. Por aquel entonces FASA contaba con 100 empleados. Ahora, 70 años después, solo en Valladolid, la empresa cuenta con 6.500 trabajadores. En estas 7 décadas desde su creación, FASA ha tenido momentos que han marcado su crecimiento. En 1965, Renault amplió su participación en las acciones de la compañía, pasándose a llamar FASA Renault, y en el 77 la marca del rombo pasó a ser la máxima accionista de la fábrica. En el año 2000, FASA Renault se disuelve y es absorbida completamente por el grupo Renault. Con los años, la influencia de la empresa en la ciudad fue creciendo. En la actualidad es difícil ser de Valladolid y no tener contacto con alguien contratado por Renault. Si contamos con toda la población activa de toda la provincia de Valladolid, una de cada 30 personas que trabajan lo hacen para la firma Gala. Pese a que ha seguido siendo una marca fuerte, Renault ha sufrido algunas complicaciones en los últimos años. Un ejemplo son los paros en la producción obligados por la escasez de materiales. Tras meses llenos de rumores, el 8 de noviembre Renault anunciaba la reconfiguración de su empresa en 5 apartados: Alpine, Mobilize, The Future is Central y las más importantes, Ampere, que se encargará de la gama de vehículos 100% eléctricos centralizada en Francia, y Horse, empresa que por el momento compartirá al 50% con el gigante chino Geely y que se encargará de la fabricación de los coches de combustión para los que la Unión Europea ha puesto fecha de caducidad: 2035. Este cambio hace que 2.300 trabajadores de Valladolid pasen a convertirse en empleados de Horse. Tras 70 años con una estructura tan estable, este cambio, sumado al ocaso de los motores de combustión, siembran la incertidumbre entre los miles de trabajadores que se enfrentan a esta transición. Una transición que responde a la necesidad de la empresa de Renault de adaptarse a la nueva normativa europea, que prohibirá los vehículos de motor de combustión a partir del año 2035. Además, esta empresa china Geely también aglutina otras muchas marcas importantes del mundo del motor. Es una noticia que ha generado cierta incertidumbre entre los trabajadores de la fábrica y que además ahora los sindicatos están trabajando para que la sede de esta nueva empresa de Horse esté aquí, en la provincia de Valladolid. Renault y el gigante chino Geely, con participación en otras 8 marcas del mundo del automóvil como Volvo, Lotus, Polestar o Aston Martin, han firmado esta semana su unión al 50% para crear una nueva empresa, Horse. Y ahí entra Geely. Geely es una gran empresa del sector del auto chino, es 10 veces Renault y aportará dinero para desarrollar todos estos productos.
Esta estará dedicada únicamente a la creación de motores de combustión, diésel, gasolina o híbridos, un tipo de motorización para el que la Unión Europea ha fijado el final de su construcción en 2035. En este siglo es la noticia más importante que se va a dar dentro del Grupo Renault, también del Grupo Renault España. Por tanto, esto afecta a muchos trabajadores directos en Renault e indirectos fuera de Renault. Por tanto, el Renault debe de hacer bien las cosas. Este cambio rompe la estabilidad de los últimos 70 años. Después de tantos años en Renault, muchos de nuestros compañeros, hasta 3.300, van a dejar de pertenecer a Renault. Por tanto, eso es un hito muy importante y esto se tiene que explicar muy bien y se tiene que hacer muy bien. Piden que se aclaren todas sus dudas al pasar ahora a trabajar para Horse. ¿Qué va a pasar con el contrato de nuestros compañeros? ¿Qué va a pasar con toda la antigüedad que llevan nuestros compañeros trabajando dentro de Renault? ¿Qué va a pasar con el convenio? ¿Se va a respetar el convenio que tenemos actualmente los trabajadores y los que puedan pasar a esa nueva entidad? ¿Qué va a pasar con el plan industrial? Comisiones Obreras en 2021 firmó un convenio en el que llevaba implícito un plan industrial en el cual había 5 vehículos para las factorías de Palencia y de Valladolid, pero también había motores y cajas de cambio. Por tanto, queremos que se ratifique la empresa en que esto sigue en marcha. Por el momento, la empresa les traslada estabilidad, sobre todo los primeros años en los que se mantienen los proyectos actuales. La legislación española en este sentido, el artículo 44 es garantista, habla de la continuidad de los contratos, de la continuidad de la actividad, de que la empresa está obligada, tanto la nueva como a cumplir el convenio que tenemos, que tiene vigencia para otros 2 años a mayores. Los centros de trabajo de Valladolid y de Palencia van a tener actividad, si tienen demanda, que por ahora la están teniendo, para los próximos 3, 4 o 5 años. A partir de ahí tendremos que empezar a exigir a Renault que el Ampere de Francia, el coche eléctrico de Francia, también venga a España. Ampere es la empresa a través de la cual Renault construirá todos sus motores eléctricos y que por el momento se centralizará en Francia. Por eso quieren que al menos Horse instale su centro de decisión en nuestro país. La sede de Horse tiene que estar en España y así se lo hemos pedido a Renault. ¿Por qué? Porque somos el segundo país en importancia dentro del grupo. Aportamos el suficientemente peso específico para que esa sociedad se genere y se cree en España y por lo tanto dé más tranquilidad a los trabajadores del grupo. Esta nueva dirección abre una nueva ventana de mercado para la factoría. La parte más débil en estos grandes cambios son los trabajadores. El comportamiento de los trabajadores es de agradecer. Los trabajadores están preocupados, están inquietos. Son muchas familias los que dependen de esta empresa, tanto en Valladolid como en Sevilla, pero también empresas auxiliares y proveedores. Actualmente en Valladolid, 6.500 personas trabajan en las factorías de montaje, motores o I+D+I, de los cuales 2.300 trabajadores se verán directamente afectados por este cambio. Y Valladolid se ha convertido otro año más en la capital por excelencia nacional e internacionalmente hablando del pincho y la tapa. A nivel nacional, el galardón ha ido para la provincia de Álava, con la tapa de Cochino Pecado del chef Ariel Mungía. Internacionalmente ha ido este galardón para el país de Emiratos Árabes. Pero no se preocupen porque estos pinchos les van a poder probar en los diferentes bares y restaurantes que participan en este concurso, reproduciendo esas tapas y pinchos. Y también este fin de semana, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, en la Cúpula del Milenio se podrán probar los 4 pinchos ganadores. Así es como se ha vivido este concurso. Trampantojos, espumas, esferificaciones, ahumados y un sinfín de técnicas han sido protagonistas en la Cúpula del Milenio. Casi 500 pinchos han elaborado durante 3 días 12 estrellas Michelin. La tapa se ha convertido por derecho propio, el pincho, en el mejor elemento para representar y poner en valor la cocina, nuestra cultura. Cualquier menú degustación del mundo en el fondo se compone de muchas pequeñas tapas. La cantidad es determinante en el resultado y es una gozada enfrentarnos a este tipo de concursos. Al principio de una importante cita, todo son nervios. Muchísimos nervios ahora.
Ahora estamos como un flan. Nerviosismo y sensación de inseguridad, porque al final llevas tiempo trabajando en la etapa. Me quito una carga de encima enorme porque llevaba unos días de bastante tensión. Cuando vi que era el primero, la verdad que perdí toda la tranquilidad que tengo y gané muchos nervios. No estábamos nerviosos, pero ahora ya estando aquí empezamos a sentir un poquito de nervios. Y sobre todo muchos nervios. Ganas ilusión y esos nervios también que están guay, ¿no? Pero después llega la satisfacción con el trabajo bien hecho. La sensación es muy bonita, muy tranquila, porque al final hay que dedicarle mucho tiempo, disfrutar sobre todo de venir, ver este público, estos grandísimos profesionales del sector de la gastronomía. De luego, felicidad, porque el trabajo está hecho y ahora, bueno, solo esperar los resultados. 2 días en los que se han dado cita 46 participantes a nivel nacional. La mayor participación corresponde a Castilla y León, con un total de 7 establecimientos. Las creaciones que se han hecho en los barrios, que han estado aquí las fotografías, según estrellas Michelin, no tiene que envidiar nada a muchos pinchos que vienen al concurso nacional. Eso quiere decir que Valladolid ahora mismo estamos en number one en el tema de gastronomía de la tapa. Son 4 los que representan a Valladolid, entre ellos la Viña de Pachi, con el pincho Spa Caballa. Está hecha a base de caballa verdel, que va dentro de una bañera, como que estuviera pegando un spa, y entonces tiene un poquito de humo, como que está dando un baño la caballa dentro de la bañera. O el restaurante 5 Gustos con su tapa cóctel de gambas. Nos trasladamos a los años 80-90 y sobre todo al salón de mi casa. En los días festivos mi madre preparaba las mejores viandas que ella sabía hacer y ponía la vajilla buena, ¿no? Entonces ahí sacaría el cóctel de gambas, esa copa con el hielo picado, con el bol, con las gambitas dentro, la salsa rosa, las gambas saliendo por la copa, contra más gambas mejor. Y bueno, hemos querido trasladar esos recuerdos. Llega la tercera jornada y es el turno del Campeonato Mundial. Una 6ª edición que atrae a 16 cocineros de todas las partes del mundo. Desde Eslovenia. Entre ellos acuden por primera vez Egipto, Eslovenia, Malta y Singapur. Aunque bien es cierto que para algunos no es su primera vez. Es el segundo año que Portugal participa y estoy muy contenta de representarlo aquí, es un gran honor. La segunda ocasión, la primera en 2017. Es la 5ª vez que vengo, entonces, bueno, lo he llevado bastante bien. Mi tercera vez aquí en Valladolid. Es el 5º año que venimos. Expertos y amantes de la gastronomía en miniatura han tenido puestos los ojos en Valladolid, pero ¿qué es lo que valoran? El sabor, si está bueno. La originalidad, la presentación. La viabilidad, cómo se puede poner eso en los restaurantes, la parte comercial. Y todo esto es lo que ha valorado el jurado en Cochino Bocado. Es un honor al plato que tenemos en el restaurante, que tenemos un horno castellano y hacemos cochinillos clásicos. Y yo he intentado hacer un cochinillo aquí con una hoja de shiso, como un taquito, con una mayonesa de hoisin, pepino encurtido y una lechuga que se bebe, ¿vale? Porque ahí servimos el cochinillo con lechuga y cebolla, pero aquí ellos se la han tenido que beber en una de las botellas de las bodegas donde está el restaurante donde trabajamos. Y Cijara Baba Ganús. Tras meses de trabajo y experimentación, el cocinero Ariel Murguía se proclamaba vencedor. Por fin, gracias a Dios, los dueños de la bodega del restaurante donde trabajamos han ayudado para que yo consiguiera los papeles este año para poder trabajar legalmente y ha sido un honor y un sueño poder trabajar ahora para ellos y lograr grandes méritos con ese restaurante. El segundo ganador a nivel mundial quedó en manos de los Emiratos Árabes. Todas las creaciones han podido ir probando en más de 60 establecimientos de la ciudad y durante este fin de semana llega la novedad de este año. Podrán abrir boca y probar en un mismo espacio, la Cúpula del Milenio, los 3 primeros premios del concurso nacional y el ganador del mundial con un precio conjunto de 15 euros. En el Centro Cultural Miguel Delibes se ha celebrado esta semana la 13ª edición de la Bienal ARPA. Una de las ferias, no, la feria, la única feria que se celebra en España en torno al patrimonio. Precisamente de este concepto del patrimonio, de cómo conservarlo y valorarlo, vamos a hablar hoy con nuestro invitado, Óscar Ares. Bienvenido. Hola, gracias. Buenas tardes. Bueno, primero presentarte, arquitecto vallisoletano, como hemos comentado, con muchos años ya de trayectoria profesional a las espaldas, profesor en la Escuela de Arquitectura, tengo aquí algunos datos, especializado también en investigación de modelos urbanos y arquitectónicos, en concreto en zonas despobladas. También tu trabajo actual como director de un estudio de arquitectura, de contextos de arquitectura y urbanismo, trabajáis con la administración, pero también en temas de patrimonio, ¿verdad? Eso es.
Al final, el patrimonio es el legado, ¿no?, que dejamos a generaciones futuras, pero también un motor económico para la propia ciudad. ¿Cómo se valora desde el punto de vista arquitectónico la importancia de conservar el patrimonio? Bueno, la verdad es que el tema del patrimonio es un tema siempre muy complejo, ¿no? Vamos a ver, la sociedad tiene memoria y la memoria está en las piedras, en el patrimonio. Evidentemente, si no existe patrimonio, no existe memoria, si no existe memoria, no existe sociedad. Por lo tanto, la importancia que tiene el patrimonio es fundamental para poder anclarnos a ese pasado, para poder llegar a proyectarnos hacia el futuro. Por eso el patrimonio es tan importante, es algo, digamos, que es algo necesario, ¿no?, para nosotros, para nuestra convivencia, para el día a día, para poder saber exactamente cuál es el punto de arranque y, evidentemente, proyectarnos hacia el futuro, siempre teniendo en consideración que los valores patrimoniales también tenemos que discernir cuáles son los que debemos de conservar y cuáles son a lo mejor los que no son tan importantes para mantener. No todo el patrimonio es mantenible exactamente igual que no todas las cosas se debe de disponer de ellas. Entonces, pues bueno, por eso digo que es un tema bastante complejo. También se habló de patrimonio en la 6ª edición del Foro de Turismo de la provincia de Valladolid, que se celebró en el Castillo de Fuensaldaña y que precisamente trataba un poco sobre el patrimonio que tenemos aquí en la provincia en cuanto a castillos y fortificaciones. Se comentó la idea de que para conservar el patrimonio, la gente, los ciudadanos, en este caso los vallisoletanos, tienen que sentir ese arraigo por su cultura y por su patrimonio y sus elementos, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre este tema? ¿Crees que cada vez la gente se va desvinculando un poco más del patrimonio o que sí que existe ese arraigo? No, yo creo que ese arraigo existe, yo creo que cada vez más. O sea, también tenemos que pensar que estamos, yo creo que en una época de crisis, y cuando tenemos una época de crisis, como siempre ha ocurrido, por ejemplo, en la historia del arte, siempre hemos recurrido a lo que es lo antiguo, ¿no?, o lo que es el pasado. Entonces, pues bueno, yo creo que en esta época que estamos se reivindica más que nunca lo que es el pasado y lo que es lo antiguo, vamos a llamar. Evidentemente nosotros tenemos que posicionarnos y tenemos que saber exactamente dónde estamos. Valladolid y por extensión Castilla y León no es que sea una región que sea excelentemente rica, ¿no? No es que sea los datos lo confrontan, lo vemos, ¿no? Sabemos del problema de la despoblación que tenemos en nuestra región, en nuestra provincia, en nuestras ciudades, en nuestros pequeños municipios. Entonces, claro, el patrimonio se está convirtiendo en una clave para poder recuperar, digamos, esa sintonía o por lo menos proyectarnos hacia el futuro. Y te explico un poco. En esa vuelta al pasado, en esa reconversión, en ese mirar hacia el patrimonio, es muy importante la concienciación que vayan teniendo los ciudadanos. No solamente tenemos que respetar lo que son los edificios singulares, los edificios catalogados a lo mejor como bien de interés cultural, sino que también deben de ser protegidos lo que son los edificios que se encuentran a su alrededor. De que nos vale tener una joya arquitectónica o un edificio magnífico, algo que nos represente, que es el que sale en las postales de cada una de las ciudades, si luego todo el entorno está devaluado. Eso, por ejemplo, no ocurre en Francia, ¿no? En Francia existe una ley, existe una valoración en la cual, a partir, digamos, del elemento simbólico, creo que es en un radio aproximadamente, no sé si son de 300 o 200 metros, no sabría concretar, todo debe de pasar por una comisión patrimonial, ¿no? En nuestro caso tenemos el tema de los BIC, pero allí es para todo, absolutamente para todo. Entonces, la gente, evidentemente, va teniendo cada vez más conciencia, y va teniendo más conciencia y va sabiendo que lo que tiene es algo que tiene valor, pero no solamente que tenga valor para ellos, sino que pone en valor lo que hay a su alrededor. Ese poner en valor que hay a su alrededor, afortunadamente, sirve para, digamos, crear una cultura de protección o al menos una cultura de la memoria, que creo que es bastante importante. También eres director de la 15ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Un poco, ¿no?, cuando el patrimonio se une con el urbanismo surge el tema de la restauración. También os dedicáis a esto, a restaurar edificios y patrimonio. Un ejemplo es el Teatro Lope de Vega, ¿no?, que ya lo anunció desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cómo es, desde la perspectiva de un estudio de arquitectura, abordar un proyecto como ese? Bueno, el Lope de Vega primero es una joya, ¿no? O sea, tenemos una suerte enorme de poder, digamos, afrontar esta rehabilitación, que la hacemos junto al estudio Paredes Pedrosa de Madrid, que es realmente uno de los estudios más punteros y más simbólicos que existen en el panorama de la arquitectura actual española.
Pero ¿cómo afrontarlo? Pues es que es una labor muy compleja. Es que claro, los proyectos están vivos, cada edificio está vivo, cada intervención es diferente. Entonces nunca existe, digamos, un manual como para poder afrontar una restauración, una rehabilitación. Evidentemente, pues aquí se nos ha pedido un programa muy distinto de que a lo mejor podía llegar a tener un edificio más pequeño. Y para eso lo que hemos hecho es contar con un enorme elenco de profesionales, ¿no? Una cantidad enorme de profesionales que son los que nos están, digamos, ayudando. Pues mira, primero estamos haciendo ahora unos informes de estructura, a ver cómo vamos a diagnosticar. Lo primero es diagnosticar. O sea, yo tengo un enfermo, porque sabemos que está enfermo, y lo que tenemos que saber es cuál es el grado de su enfermedad. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es diagnosticar ahora mismo, ¿no? Estamos diagnosticando y ya estamos proponiendo, aunque no puedo avanzar nada, porque en breve tenemos que entregar el proyecto. Pero, de alguna manera, afrontar lo que es el patrimonio, primero, debe ser realizado desde un estudio, siempre contando con muchos profesionales especializados en cada rama. Y de alguna manera nosotros somos el director de orquesta que al final, teniendo todos los instrumentos, tenemos que afinarlos para poder emitir la sinfonía que queremos. Y en este caso esa sinfonía va a ser la del nuevo Lope de Vega. ¿Y cómo conseguís, cuando planteáis un proyecto, mantener la esencia, ¿no? Porque al final hacer una restauración, por ejemplo, también tenemos el ejemplo del espacio joven de Laguna y de Tudela de Duero. Cuando tienes que conservar algo que es antiguo, pero a la vez mezclarlo, ¿no?, con elementos de hoy en día, ¿cómo consigues mantener la esencia del edificio? Eso es lo más complicado de todo, lo más complicado. Y te voy a contar un poco porque, a ver, claro, nosotros, primero, cada proyecto, cada intervención es muy diferente, ¿no?, como he dicho antes. Pero claro, vamos a ver, tenemos que adecuar los edificios al siglo XXI. A ver, lo que no podemos hacer, y además, ¿qué conservamos? Esa es la principal pregunta. ¿Qué conservamos? Que es cuando nos encontramos con un edificio. Porque claro, tú tienes un edificio que tienes que restaurar y lo primero es decir, exactamente discernir qué es lo que hay. No todo lo que se ha hecho por ser antiguo es bueno. Entonces habrá cosas que valgan y otras que no lleguen a valer tanto. Pues bueno, por ejemplo, porque principalmente lo que tenemos que hacer es conservar su esencia, como tú bien has dicho. Para eso te rodeas de esos grandes profesionales que te van a decir, a catalogar y a decir exactamente, oye, esto no lo toques, esto lo que hace falta es restaurarlo, esto lo que hace falta es protegerlo. Pero luego hay muchas cosas que no son tan necesarias. Y esas cosas que no son tan necesarias, sobre todo tenemos una normativa muy exigente en materia de incendios, en materia de accesibilidad, que lo que tenemos que hacer es cumplirla para adaptarlo, para que ese edificio vuelva a tener un uso, ¿no? Pero ese uso, de alguna manera, se adapte a las necesidades del siglo XXI. La arquitectura es el gran teatro de la vida. Lo que tenemos que llegar a hacer de alguna manera es adaptarlo. Te voy a plantear una cuestión. Sí. En temas de urbanismo, ¿es el urbanismo el que está al servicio de la sociedad o es la sociedad la que está al servicio del urbanismo? Porque al final, cómo es una sociedad se puede ver reflejado a través de los elementos arquitectónicos que lo rodea. Tenemos el ejemplo del barrio de Parquesol, como un barrio, en un primer momento joven, ha ido envejeciendo y ahora surge la necesidad de un centro de mayores, de una escalera, porque evidentemente está a cierta altitud. ¿La sociedad está al servicio del urbanismo o es a la inversa? Bueno, yo creo que es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Yo creo que tenemos que mirar cada vez más que la ciudad tiene que ser una ciudad de los cuidados. O sea, la ciudad tiene que cuidar a las personas, no al revés, no las personas tienen que cuidar de la ciudad, la ciudad nos tiene que cuidar. Entonces, eso es lo que hace falta en el urbanismo. Simplemente con colocar una avenida llena de árboles, eso lo que implica es bajar unos grados centígrados, por ejemplo, el calor que puede llegar a producirse, podemos llegar a pasear. Por lo tanto, el urbanismo lo que tiene que hacer es cuidarnos, ¿no? Igual que los edificios, hablamos siempre de edificios que tienen que ser eficientes, edificios que de alguna manera tienen que formalizar el bienestar para las personas. El urbanismo, y cuando me refiero a urbanismo, es el diseño urbano del edificio, un diseño urbano que tiene que estar en manos, digamos, de los poderes políticos, no tanto en manos, digamos, del capital, porque lo que se va a buscar el capital, evidentemente, es la eficiencia económica, sino que ese urbanismo que tiene que ser fomentado por las administraciones tiene que ser un urbanismo de cuidados, de protección, de ayuda. Tenemos una población que además envejecida, el barrio de Parquesol lo estamos viendo, pero el barrio de Parquesol cuando se hace es un barrio que prácticamente su diseño urbanístico es para el coche. ¿Dónde estaba la gente? ¿Se pensaba la gente? No. Entonces, claro, evidentemente, pues el mundo
el mundo, la sociedad va cambiando, va evolucionando, van pasando cosas, nos vamos haciendo mayores y entonces la ciudad tiene que ir adaptándose. La ciudad es un organismo vivo, exactamente igual que los edificios. Las cosas tienen que tener su vida, ¿no? Tienen sus vidas paralelas y lo que tenemos es siempre una matriz, lo que antes te decía, un teatro de la vida. Entonces, sobre esa matriz, sobre ese teatro de la vida, lo que hace falta ahora es irlo adaptando para que poco a poco sus usuarios se vayan sintiendo cómodos en la ciudad. Bueno, entonces, tanto urbanismo como sociedad queda claro que deben y tienen que ir de la mano. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Óscar, un placer. Muchísimas gracias. Y nosotros hemos hablado de patrimonio arquitectónicamente hablando, pero el patrimonio es mucho más. También es cultural, musical y también teatral. Y es que Don Juan Tenorio ha aterrizado en Valladolid, en una de las calles de nuestra ciudad. Esta estatua del personaje teatral vallisoletano por excelencia se ha instalado junto a la Casa Museo de Zorrilla, en la calle Fray Luis de Granada, junto al portón de acceso al jardín romántico de la Casa Zorrilla. Una obra de Miguel Ángel Tapia muestra al Tenorio con capa a la espalda y sombrero con plumas sobre su pelo ensortijado, con bigote y botas altas. Tiene envainada una espada donde puede verse el escudo de la ciudad. Y Bodegas Emilio Moro ha presentado la nueva imagen de su familia Maleolus, tras quedarse con estas bodegas los tres de los hermanos. Todo esto ha sido en un extraordinario evento en el Palacio de Liria. El chef de 3 estrellas Michelin, Jesús Sánchez, ha sido el encargado de diseñar las propuestas gastronómicas para maridar la cata de esta familia Maleolus. Desde luego, uno de los claros ejemplos de que los vinos de nuestra provincia y nuestra denominación de origen siguen estando en el top 10. Con estas imágenes nos despedimos. Hasta la próxima semana.